Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a dedos de los locos Adams. Mide 18 centímetros de alto, 14 de ancho. Espero que te guste este tutorial. Puedes hacerle modificaciones, que sea una garra de lobo, que esté ensangrentada. Todo eso te lo explico en el video. Pero pues es que es muy práctica, miren, la metes en la cajita y le regalas a tu novio, mira. Y entonces, no sé, que salga con un letrero que te diga te amo, no sé, algo así. Sí, sé que es bizarro, pero se le ocurrió, les estaba diciendo que se les ocurrió a una amiga y espero que a mi amiga se me hizo buena idea, la neta se me hizo buena idea. Espero que también a ti te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Cosas así de raras hago así esporádicamente. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, vamos a comenzar la semana. Este tutorial va a ser sencillito porque tengo que ir al correo y luego me tardo ahí mucho tiempo. No creo que adivinen. Les dejé una foto en el grupo, pero no creo que adivinen. Esta es a petición de mi amiga Berta. A ella se le ocurrió y se me hizo buena idea. Voy a hacer a dedos de los locos Adams. Por eso nada más necesitamos una madeja en color carne. Yo en este caso estoy usando el carne que es color bajito, porque como que se ve así como la mano, pues como que ya saben que es que si digo la palabra me van a censurar. De alguien que ya pasó a mejor vida. Entonces, vamos a ver qué tal me queda. Voy a necesitar estambre angorita. Bueno, en su caso pueden usar cualquier tipo de estambre. Ya saben que puede variar. Va a variarles un poco el tamaño, pero hay mejores estambres. Luego, voy a utilizar un gancho del número 3. Espero que les guste. Y yo creo que ya vieron que me salió, ¿no? Pero apenas llevo 2 deditos. Vamos a hacer, son 3 dedos iguales. Uno más pequeñito y uno creo que más gordito. ¿Ok? Entonces, no los estoy haciendo tan grandes para que quede así chistosa la mano. Entonces espero les guste este tutorial. Se me hizo bizarro, pero padre. O sea, gracias amiga por la recomendación. Y ya mañana haré otra vez un Paw Patrol. Y luego quiero hacer un perrito, ¿qué me dijeron? Un bulldog, un bulldog inglés. Creo que es ese, no me acuerdo. Y esta chica, lo necesitaba, pero no hay yo cómo tejerlo, pero pues algo va a salir. Y luego vuelvo a hacer otro Paw Patrol y hago otro tipo de tutorial, ¿ok? Entonces, voy a comenzar haciendo esto. Ya hice 2 dedos, que son estos 3. Entonces voy a enseñarles a hacerlo. Vamos a tomar el color carne. Ok, vamos a necesitar fieltro blanco y rosa para las uñas. Si tuvieran carne sería mejor, pero no tengo. Entonces, voy a usar el rosita con el fieltro blanco, ¿ok? Para que lo anotemos en la lista de materiales. Para esto vamos a tejer. Este es el dedo 1, el estilo de dedo 1, ¿ok? Ahorita les explico por qué tienen que ponerlos así para que me entiendan cuando los unamos. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Bien. Ay, ya se viene mi cumple. Ya es en el domingo. Ay, luego me encantan mis cumpleaños. Para mí es algo importante. Ay, a ver cómo nos va ahora. Ok, de la vuelta 3 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. En este caso sí van a rematar los 3 dedos. ¿Por qué? Porque el cuarto es pequeñito. Entonces, estos 3 dedos sí los necesito rematar. Entonces, de la vuelta 3 a la 12, punto por punto, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí tejo el primer punto. ¿Ok? Y ya. Los rematan y regresamos. Ah, bueno, y los rellenan. ¿Sale? No sé si ponerle uñas. ¿Cómo ven? ¿Le ponemos uñas? ¿Pero de qué color serían? ¿Blancas? Para decir que necesitamos también fieltro. A ver, espérenme. Vamos a hacer la prueba. Y no había pensado en ponerle uñas, pero sí tienen razón. Miren. Ok. Entonces también necesitamos fieltro blanco. Sí, porque si las pongo rositas, no, se van a ver como muy raras, ¿no? Como que no. O a ver. Vamos a ver. Ay, ojalá hoy llueva. Ayer nada más pura llamarada de petate. Así decimos en México, ¿eh? Llamarada de petate. ¿O cómo ven, rositas? Ahorita le pregunto a mi gurú de los amigurumis, que es mi esposo, y ya que me diga qué uñas le pongo. Ok, miren, dice que así. Y sí, creo que sí, tiene razón. Entonces, vamos a ocupar el fieltro blanco y el rosa para mencionarlo antes de seguirle. Y vean, y va a quedar así. Eso lo vamos a pegar al último. Primero pegamos los dedos y luego ya. Entonces termino de tejer y regreso. De la vuelta 3 a la 12. Ok, miren, ya quedaron los 3 dedos. Estaba pensando que el cuarto dedo lo voy a hacer ahorita al final, pero vamos a hacer el dedo gordito. Este es el dedo número 3. ¿Ok? Vamos a hacer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 3
Ya desbarate. De la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Es que lo había hecho más gordito y no queda. Entonces lo voy a hacer del mismo grosor, pero más corto. Entonces de la vuelta 3 a la 8 tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Este sí lo van a rematar. ¿Ok? Este es el dedo número 3. El estilo de dedo número 3. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Iba a ser el dedo chiquito diferente, pero creo que no. Creo que lo voy a hacer igual a los otros 3, pero no hay problema. Porque de todas maneras, ese va a unir a todos los otros 3 y luego va a unir al chiquito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un cuarto dedo del mismo tamaño. ¿O cómo ven? Si me lo aviento a hacer. Es que el otro lo iba a hacer con 2 vueltas menos. No, mejor lo hacemos igual. Pero en vez de que sean 10 vueltas, 12 vueltas, vamos a hacer 10 vueltas. Entonces, comenzamos con el dedo número 2. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a tejer 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Jalo. Y en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Perdonen que haga este tipo de cosas o cambios porque es que conforme voy tejiendo voy viendo los cambios. Y entonces es donde... Ay, no quiero hablar, pero es que hago cambios y entonces gracias por su paciencia porque no es fácil hacer un patrón. Entonces una cosa es que lo escriba y otra es que me salga. Entonces como voy haciendo cambios porque voy viendo que no se va viendo bien o algo, mil gracias por las chicas que me tienen mucha paciencia. Ok, a esto me refiero. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Este dedo no lo vayan a rematar, porfa. Porque con este voy a unir los otros 3 dedos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 3 a la 10, punto por punto, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí hago el primer punto de la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Este sí no lo remate. Ok, miren, a esto me refiero. Ya lo hice a las 10, pero como que se ve raro, ¿no? Yo lo veo raro, no me está convenciendo. Miren, aquí lo dejo al criterio de cada quien. Si lo quieres de la vuelta 3 a la 10, puedes hacerlo. ¿Ok? Miren. Pero yo le voy a agregar las 2 vueltas más. Porque no me convence. Como que, ¿saben cómo se ve como terrorífica? Que ese es el chiste, ¿no? Pero a mí me gustan las cosas tiernas. Entonces le voy a agregar las 2 vueltas. Pero ahí sí depende de ustedes. ¿Ok? Si ustedes la quieren así como más real, sí quítanle las 2 vueltas. Pero yo la quiero así como más tierna. Entonces le voy a dejar las 12 vueltas
Vean, ya terminé la 11 y la 12. Y lo demás va a ser igual, no se preocupen. ¿Ok? Porque voy a tomar como vuelta 1 la unión de los dedos. No se preocupen. Entonces, ustedes terminaron en la vuelta 10. Si la quisiste dejar ahí. Yo voy a dejarlo del mismo tamaño que los otros dedos, que es la vuelta 12. Ahí está, ya relleno. Y vamos a unir. Ahorita, miren, porque sí me gustó más así. Hoy quedó grande, ¿verdad? Ok. Vamos a unir. Lo voy a tomar como vuelta 1, la unión. Voy a tomar los 3 dedos que son iguales. Y este último voy a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven que no altera nada? O sea, si hubieran sido 10 vueltas, este es el de 10 vueltas. Tomo el segundo dedo y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Agarro el otro dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espérenme, dejen ver qué fue lo que se cayó. Ok, ya supe qué fue que se cayó. Ok, luego, ¿en qué me quedé? Ah, en el cuarto dedo. Y tejí 6 puntos bajos. Perdónenme, es que mejor reviso. Agarro el cuarto dedo y voy a tejer 12 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. ¿Ok? Van a decirme que queda este punto. No, este punto es que queda así medio raro porque acuérdense que hago la cadenita. Pero vean, me voy aquí al segundo dedo y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y vean, este es el que les digo. Y yo me brinco hasta acá. Y 6. ¿Ok? Por eso se ve raro, pero no está bien. Me brinco al otro dedo. Y hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5. A ver, espérame. 2, 4, 5. Ajá. Y 6. Y me brinco hasta acá. Y otra vez. Hago los últimos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya uní los 4 dedos. Entonces, en la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto.
Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Pero espérenme, yo voy a marcar porque siempre pierdo la cuenta. Ven que de por sí soy distraída y luego ya hasta me critican de que si me equivoco, que si no. Ay, no. Ok, entonces lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 4. ¿Sale? Acuérdense que la vuelta 1 fue la unión de los dedos. Y esta es la 2. Empecé otra vez una nueva cuenta. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice hasta la vuelta 4. Voy a agregar 2 vueltas más y regreso. Vueltas 5 y 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Se ve muy grande, ¿verdad? Pero no, va a quedar bien. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Vueltas 5 y 6, punto por punto. 48 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 6, no, en la vuelta 7, perdónenme. Voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? 6 veces. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces. Chompis. Lo tejo y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Es que se está rascando, se está chupando las patitas. Y entonces cuando empiezo el video, ella empieza a chuparse como diciendo, no me puede decir nada. Y no me ve. Y la estoy oyendo y volteo a verla y se está chupando. Por eso oyen que le digo, chompis, esto, chompis, el otro. No, pero se queda quietecita sin voltearme a ver como diciendo, ay, me agarró. Otra vez me cachó. Y se ve chistosísima. Nomás le veo la parte de atrás de la cabecita como diciendo, ay, chompis, ya estate quieta. Vean, y nomás espera que haga el video para que, como que sabe que no voy a decirle nada. Ya se enojó. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, yo creo que aquí ya meto el dedo gordito. Entonces hago una cadena y voy a agarrar aquí. Hago 12 puntos bajos sobre el dedo. Ah, no, pero espérenme. Voy a hacer una cadena y un punto bajo. Y ahora sí. Sí, porque ahorita vi que quedó mal. Por eso corregí. Hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12. Y me voy otra vez hacia la mano y hago 29 puntos bajos. ¿Ok? Y me puse al lado del donde estaba el primer punto. ¿Ok? No deje espacio. Entonces, los tejo y regreso. Y no son, sí, son 29 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, aquí el último son 29 y tomo donde hice la cadenita y hago un punto deslizado. Y ya cierro la vuelta. En la vuelta 11 voy a hacer una cadena. A ver, espérame. Sí, en la vuelta 11 hago una cadena y hago punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Así. De hecho, hasta aquí pueden hacer un guante de béisbol. Aunque creo que los de béisbol tienen 3 dedos, ¿verdad? Según yo recuerdo. Pero es una idea, ¿no? Ok. Entonces, los tejo punto por punto y regreso. Si ven, ya estoy tejiendo hasta con el dedo ya pegado. ¿Ok? Y aquí voy a rematar. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Sale? Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Ahí está. Ahí. Lo tejo y regreso. Ay, Dios, me está quedando chistoso. Ok, ahí está. Ok, de la vuelta 15, ¿qué será? A la vuelta, ay, espérenme que ya cometí un error aquí. De la 15 a la 20, vamos a tejer punto por punto. Es tentativamente. Ok, dejen marco para cualquier cosa. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ya va quedando. Es que quiero que quede así paradita. Entonces, para eso necesito hacerle, ya voy como en la parte de aquí de la muñeca. Entonces,
Vamos a hacer la muñeca y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 20 y vamos a rematar, pero voy a dejar estambre. Ok, vamos a rellenar bien la mano. Ok, y sí quedó. Sí me quedó como pensé. A ver, que se ve fácil, pero... Y entonces vamos a rellenar. Ay, creo que sí va a llover, pero... Yo no veo la nube muy oscura, pero a ver. Así. Ok, entonces. Y vean. Ok, entonces vamos a hacer la basecita de la mano. Estos van doblados. Así. Así como más o menos. ¿Ven? Vamos a hacer la base. Para la base voy a necesitar tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. No sé por qué cuando estoy así con el clima medio... Bueno, a todos se les hace tristón, a mí me encanta. Me encanta ver la película El Escapulario, se las recomiendo. Subo una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. La película que les digo es mexicana. Es muy antigua, es del 68, 1968. Está muy buena. Es el estilo del Macario. Para las que son de México, si saben quién les hablo. La encuentras aquí en YouTube. La verdad se lo recomiendo. Es de misterio combinado con terror. Que no es terror en sí, sino es mística la película. Y está muy buena. Muy buena. Y la veo, y la veo, y la veo. Y me gustaba mucho verla con mi abuelita. Y no, yo la veía y me encantaba. Esa y la de Macario. Ok, ya que terminamos la vuelta, la vamos a rematar. Y vamos a unir lo que dejamos de estambre. Ay, les decía, entonces están muy buenas. No les quiero contar nada para no arruinarles la película. Pero está muy buena. Muchas son de mi época. Bueno, yo tengo 50 años. Ay, yo voy a cumplir 51 el domingo. Ok, entonces, pues ya de esa época, pues ya muchas sí saben de la que les hablo. Miren, lo puse así y como son 30 puntos bajos de un lado y 30 del otro, nada más es unir punto por punto. Ok, lo tejo, lo coso y regreso para poner las uñas. ¿Ok?
así. Yo me acuerdo haber tenido... A ver, dejen ver si los hago con foamy en vez del fieltro, porque me gustaría más en color carne. Se vería más realista, ¿no? Pero voy a ver, si no en rosa, y veo qué tal se ve en rosa. Pero vean, así la voy pegando. Y esto va a ayudar a que se mantenga en pie. Ah, es más, le pueden poner vísceras o algo a la mano. Para el Halloween, vean. Ok, dejen relleno un poquito más aquí, que siento como que se ve deforme, pero es porque no relleno. Así. Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer su manicure. Espérenme. Ay. A ver. Dice mi esposo que se ve mejor en rosa. Entonces, voy a... Ahí se ve grande, ¿verdad? Voy a tomar la medida así. Y entonces voy a hacer como una orillita en blanco. Para que se vea esto blanquito de la uña. ¿Ok? Entonces, voy a hacer las 5 uñas. Yo creo que va a ser más grande. No, miren, sí quedó. Entonces, y hago las muesquitas estas blancas y las vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, hago 5 de cada cosa. La uña más o menos la estoy poniendo de 1.5 centímetros por 1.7 de ancho. ¿Ok? Entonces, para que más o menos le calculen, de hecho, yo voy a agarrar mi uñita y la voy a recortar. Yo sé que se ve sencillito, pero ¿saben qué es lo bueno? Que aquí aprenden a lo que es hacer una manita. Yo aplico lo mismo cuando hago las manitas de los muñecos. Es el mismo criterio, nada más con diferentes puntos, ¿no? Pero es lo mismo. Y de hecho pueden hacer lo mismo con otro tipo de estambre, con una hilaza más delgada. Y les va a quedar en llavero, por si quieren hacer un llaverito. Si hay hombres que les gustan los llaveros así de medios creepy. Y puedes coserle sangre o algo así. Que se vea así como... Es más, pueden hacer una mano de hombre lobo. Y nada más le ponen las uñas. Pero en este caso es dedos, ¿no? Entonces, pero pues este tutorial te sirve para todo. ¿Ok? Entonces, dejen terminar de recortar. Y ya pegamos con silicón. Ok, miren. Voy a poner silicón en la uñita. ¡Ay! Y le voy a ir calculando a qué altura las voy poniendo. Hagan de cuenta que están haciendo el pedicure. Así. Vean. Ay, ven que les dije que foamy, pero no tengo color carne. Entonces ya mejor opté por la idea original. Miren, así. No, de veras que no tengo manera de cómo agradecerles. Ya casi somos 22,000 suscriptores. Espero que les gusten mis tutoriales. Yo sé que no son la gran cosa, que no
No son muy elaborados, no son tan bonitos como otras muñequitas o no sé. Pero yo lo hago por las personas que son también principiantes como yo, que luego no entendemos mucho los patrones y entonces trato de ayudarlas. Ahí está. Voy a poner lo blanco. Y entonces son sencillitos, pero pues los hago con mucho cariño para que ustedes puedan vender y también no tengan que invertirle tanto, porque si le inviertes y no te pagan, que ahorita estoy viendo eso, que muchas están como desanimando porque no te pagan tu trabajo. Entonces, sí está difícil la situación. Vean. Entonces, que está muy, muy difícil. Y entonces aquí en México no los están pagando muy bien. En Estados Unidos puede ser que sí, pero aquí no. Aquí es muy difícil. Pero espero que les gusten mis ideas. A los que no están suscritos, porque también hay chicos. Ojalá te animes y te suscribas. Trato de hacer peticiones. O sea, de veras que sí, luego trato, pero luego me come el tiempo. Y la verdad, de repente, no sé si les pasa, que tienen ganas de hacer algo para ustedes. Y ese es el caso. Aunque luego siempre que hago algo para mí, sí, ese sí se vende. No sé por qué. Tengo ganas de terminar la de Paw Patrol, la serie, para que tengan completos los perritos, por si se los llegan a pedir. Y quiero tejer también de Rosita Fresita, pero de los años 80. Quiero tejer una muñequita, la de Tartaletita o la de Bananito. Esas tengo ganas de hacerlas. Ay, vean. Ok. Y la uña. Esta vaca. Así. Recuerden a las Estados Unidos, a las chicas que viven en Estados Unidos, lo venden en Walmart y es Liquid Glue de Pelican. Así lo consiguen el silicón líquido. ¿Ok? Así lo vi en Walmart. Ahí está. Ok, miren, ya terminé a dedos. Es que tenía que meterlo en una caja. Vean. Ok. Mide 21 centímetros, no, 18 centímetros de alto por 14 de aquí a acá. Vean. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban. Yo sé que se ve bizarro, o sea, sí lo entiendo, pero es dedos de los Locos Adams. Y es que fue la idea de una amiga, entonces realmente me encantó la idea. Espero que les guste a ustedes también. Ya expliqué que pueden hacer modificaciones, que sea, no sé, una garra de lobo, o no sé, que esté ensangrentada, no sé, puede ser muchas cosas. ¿Ok? Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial.